En el anterior episodio vimos que pese a los accidentes mortales con el MiG-31 y pese a la exigencia de su motor capaz de alcanzar 2,8 veces la velocidad del sonido, en 1981 la Unión Soviética admitió a este increíble interceptor dentro de su arsenal e inició su fabricación en serie. Sin embargo, el diseño adolecía de múltiples problemas que debían ser corregidos inmediatamente, pero nadie lo sabía entonces. Sin embargo, solo faltaban 7 años para que cayera la Unión Soviética y eso atacara directamente a la médula espinal del MiG-31, puesto que 7 años en términos de desarrollo aeronáutico no es tanto tiempo. Ahora bien, llegados a este punto, los soviéticos y sobre todo el diseñador jefe de MiG, Rostislav, habían logrado desarrollar un fuselaje con una resistencia increíble a las altas velocidades. De ahí que el MiG-31 sea el avión de combate más pesado del mundo, con 46 toneladas, de las que el 30% es solamente el peso del combustible. Al fin y al cabo necesitas un fuselaje muy resistente para llevar una máquina tan pesada y a tanta velocidad. Y claro, es que aquí la clave es que el MiG-31 utiliza la postcombustión y el vuelo supersónico como una estrategia habitual, cuando el resto de aviones, aunque pueden hacer ese tipo de vuelo, lo reservan como una táctica específica para situaciones extremas. Es algo anómalo. Es más, incluso los cazas más modernos tienen una cosa que se llama supercrucero. Entonces la capacidad de supercrucero es superar la velocidad del sonido sin necesidad de usar esta carísima técnica de la postcombustión que se come todo el combustible. Entonces el supercrucero es verdad que te permite superar la velocidad del sonido y volar en ese régimen de manera habitual, pero estamos hablando de velocidades que es 1,3 veces la velocidad del sonido, algo así, pero no un fuselaje y un aparato diseñado para volar habitualmente a 2,3 veces la velocidad del sonido. Para que os hagáis una idea, los excelentes motores Eurojet del Eurofighter te pueden proveer un máximo de 1,5 veces la velocidad del sonido, 1,5 Mach. En cambio, los F-36, los D-30, F6 de los MiG-31 te permiten alcanzar 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 veces la velocidad del sonido. Y justo por todo eso, el MiG-31 tiene que tener un fuselaje muy grueso, muy resistente, necesita una piel muy dura para aguantar décadas de vuelos supersónicos y mantener sus prestaciones. Eso explica la composición y lo económico de sus materiales de fabricación, porque sí, el MiG-31 está fabricado con un 50% de acero, un 33% de aluminio aeronáutico que resiste hasta temperaturas de 150 grados y hay un 16% de titanio que está aleado con el acero para reforzar las superficies críticas más expuestas a la fatiga que provocan las altas velocidades. Y además, para soldar las junturas, los puntos críticos de unión de la aeronave, donde en caso de una mala soldadura todo el avión puede ser destruido si alcanzas esos regímenes de velocidad tan elevados, pues utilizó un tipo de soldadura con gas argón, que ahora vais a ver lo que supone. Y no es una soldadura quizás la más top, vamos a decirlo así, la más sofisticada, pero ya es un tipo de soldadura bastante bueno, ojo. La principal ventaja, de hecho, de la soldadura de argón es que permite soldar perfectamente metales disimilares, como el acero, el titanio y el aluminio. Y además posee un acabado libre de impurezas, ya que el gas expulsa todo el oxígeno y mantiene libre de impurezas a la soldadura. Gracias a todo eso, ofrece una excelente resistencia mecánica, que es justo lo que se necesitaba en el MiG. Gracias a esa pureza de esta soldadura, por tanto, tengo una soldadura muy buena, muy homogénea, que me permite tener un blindaje muy resistente. Y por último destacaba la cabina, que como ya imaginaréis es un elemento crítico en el desarrollo de cualquier caza. Y aquí los soviéticos optaron por una pantalla de plexiglas SO200 con 10 milímetros de grosor, tratamiento de resistencia térmica y una ventana frontal con un sándwich de sílice de 36 milímetros con una película electrificada para evitar la aparición de hielo. Ahora bien, hasta aquí hemos conocido el caza en sí, su maniobrabilidad, sus motores, y es verdad que para un interceptor la velocidad, la capacidad de llevar combustible es muy importante, pero hay otro elemento que no se nos puede escapar y es el armamento de largo alcance. Al fin y al cabo de poco sirve llegar al campo de batalla si luego resultas derribado a las primeras de cambio. Y es que en el armamento y en los sensores, el radar del MiG-31 se invirtió muchísimo. Pero bueno, todo a su tiempo. Veamos ahora con qué fue equipada la primera hornada de MiG-31. Atentos. Siendo claros, del radar Zaslon SBI-16 lo cierto es que sabemos muy poco, ya que hay mucha información que permanece clasificada. Ahora, lo que sí sabemos es que era un radar pasivo de barrido electrónico, conocido por su acrónimo PESA. Es decir, se trataba del primer radar de la historia en combate
que no necesitaba un barrido mecánico, no necesitaba una antena girando de un lado a otro para barrerlo, sino que simplemente la configuración electrónica del ordenador permitía que barriera unos sectores u otros. En ese sentido era un radar muy sofisticado para su época. También sabemos que el radar era enorme, por lo que su capacidad de detección era superior al de otros aparatos de la época. De hecho, se dice que podía detectar un objetivo a 180 km en condiciones óptimas y podía hacerle un seguimiento a partir de los 120 km. Es más, podía disparar sus misiles contra una diana con una sección radar de 2 metros cuadrados a 70 o 90 kilómetros de distancia, más que suficiente para dar caza a cualquier bombardero, avión cisterna o gran avión de la OTAN. Y por último, sabemos que tenía capacidad look down, shoot down, es decir, tenía capacidad con este radar de ver hacia abajo, ver incluso detrás y poder disparar un misil contra un objetivo que esté abajo o que esté detrás. Toda una innovación también para la época. Pensemos que estamos hablando de 1981. Es más, gracias al ordenador Argon K se podían traquear hasta 4 objetivos a la vez. Una capacidad de seguimiento inusitada para un radar de la época. Y no solo eso, el radar estaba diseñado para soportar la guerra electrónica ofensiva utilizada por el enemigo. Pero no es oro todo lo que reluce. Al fin y al cabo sí sabemos que parte de los retrasos en el programa del MiG-31 se debieron a las complicaciones en el desarrollo del radar, que era paralelo al programa. Es más, el Zaslon, este radar, se venía desarrollando desde 1968. Y su momento clave vino justamente en el año 1978. Atentos. El punto álgido de todo el programa Zaslon, incluyendo su software de armamento, se produjo el 15 de febrero de 1978. Ese día un MiG-31 de pruebas despegó para detectar, fijar y seguir a 10 objetivos de forma simultánea. Los blancos, de hecho, eran lanzados contra el MiG-31 en 2 grupos. Un grupo a gran altura y otro volando muy bajo. Y todo ello en unas circunstancias meteorológicas excepcionales, sin ningún tipo de nubes, sin ningún tipo de atenuación, cosa importante. Al principio, los blancos fueron detectados a una distancia de 140 kilómetros, así que el piloto pulsó un botón y pasó al modo seguimiento de los blancos. A los pocos segundos, el sistema de traqueo se estabilizó y empezó a seguir el vuelo de las aeronaves adversarias. Poco después, en un segundo experimento, el MiG-31 disparaba 4 misiles y les guiaba simultáneamente contra 4 aeronaves distintas, destruyéndolas a todos. Un auténtico pleno. Aunque el Zaslon se terminaría por pulir a lo largo de la década de 1980, todo este tipo de experimentos ya demostraban que estaba bastante maduro por entonces. De hecho, uno de los aspectos interesantes del MiG-31 es que sin querer se convirtió en una especie de programa de desarrollo tecnológico, ya que en paralelo al interceptor no solo se desarrolló el radar Zaslon, sino que también se desarrolló toda la saga de misiles R-33, un arma que copió al temible misil Phoenix que usaban los F-14 Tomcats iraníes y que la URSS pudo comprar. Que ojo, el Phoenix era la joya del arsenal estadounidense de los años 70, un misil con un alcance de 100 kilómetros diseñado para derribar los grandes bombarderos, las grandes aeronaves soviéticas a esas distancias, una cosa tremenda. Y el misil R-33 también fue aceptado en el inventario de la aviación roja en 1981 y se convirtió en la flecha por excelencia que utilizaban los MiG-31, que llevaban hasta 4 de estos misiles encastrados bajo la panza, listos para lanzarlos todos en una sola salva y huir. Pero ¿hasta qué distancia era viable lanzar un R-33 contra un bombardero estadounidense? Al fin y al cabo, todo el proyecto MiG-31 giraba alrededor de esta idea. Pues agarraros a la silla, porque estamos hablando de la friolera de 140 a 160 kilómetros. Obviamente un B-52, un bombardero de ese tipo, tiene una firma radar inmensa, pero aún así son distancias que están muy bien. Pero bueno, esto es casi lo de menos. Ahora viene la parte crítica. Es verdad que podría hablaros del cañón y algún otro elemento que ya os comentaré en el futuro. Pero ahora viene lo verdaderamente importante. De repente, sin que nadie en el programa MiG-31 sepa lo que va a suceder, cae la Unión Soviética. ¿Y qué sucede con el programa? ¿Qué pasa con el MiG-31? ¿El fin de una era? ¿El fin del MiG-31? Con la caída de la Unión Soviética se abatió el desastre sobre toda la industria militar soviética. En su apogeo, la fábrica de aviones Sokol había llegado a fabricar 200 cazas MiG-21 al año, pero para 1995 los más de 10.000 trabajadores de la fábrica malvivían y apenas tenían carga de trabajo. La situación en aquella época era tan dura que con la venta de un par de cazabombarderos MiG-29 se generaban suficientes ingresos como para mantener a toda la fábrica. Y de hecho,
Para sacar unos rublos extra, los directivos decidieron ofrecer vuelos en MiG-29 como una atracción turística. Pero ahí entró nuevamente nuestro diseñador jefe, Rostislav, quien se las apañó para que los beneficios de la exportación de MiG fueran directamente a la propia fábrica. Cosa importante. Es decir, los productos militares, por su tecnología y sus procesos, suelen tener unos márgenes de beneficio muy altos para compensar las inversiones realizadas en el pasado. Claro, ¿qué sucedía en aquel momento? Que toda la industria auxiliar que apoyaba a la industria aeronáutica soviética lo que estaba haciendo es vender por su cuenta. Es decir, antiguamente en tiempos de la URSS todas las compras se centralizaban a través de la Agencia Estatal de Exportación de Armamento, ¿no? Porque al fin y al cabo era un estado comunista. Claro, en el momento en que cae la Unión Soviética, los de las empresas auxiliares dicen esta es la mía, en vez de tener un organismo centralizado que me impone los precios y lo que me va a pagar, voy a vendérselo por mi cuenta directamente a la Fuerza Aérea India que compra MiG y así me quedo yo con el margen de beneficio. ¿Y qué hace Rostislav? Va por las pequeñas empresas, va por la industria auxiliar y logra que todo se recentralice en Rosoboronexport, digamos, la agencia de exportaciones rusas, de tal manera que los beneficios que va a generar la exportación y el mantenimiento de productos relacionados con el MiG vuelven a las arcas de la oficina de diseño de Mikoyan Gurevich y permiten mantener financiado el programa del MiG-31. Al fin y al cabo, lo que prometía la nueva era en Rusia era libertad económica, ¿verdad? Pues no, ya lo hemos visto. Pues no, para la industria militar y mucho menos si Rostislav podía impedirlo, ya que para mantener vivos al MiG-29, al futuro MiG-35 y al MiG-31 era necesario ganar mucho dinero. Durante la siguiente década, el conglomerado Sukhoi, además, terminó por absorber el grueso de la reconcentrada industria aeronáutica rusa. Pero hubo un superviviente al que Sukhoi no se pudo tragar, y ese fue Mikoyan Gurevich, exacto, el MiG-31. Y gracias a la habilidad de Rostislav se pudieron empezar a fabricar hasta 70 aparatos del nuevo modelo, del MiG-31 versión B, versión Bravo, que además tenía una mejora fundamental sobre sus predecesores. Exacto, esa sonda que sobresale frente a la carlinga sirve para reabastecer el avión en pleno vuelo, lo que sirve para aumentar notablemente la autonomía de estos interceptores que consumen tanto combustible. Eso sí, no tienen capacidad de reabastecerse entre sí, cosa importante, así que dependen de que haya disponibles aviones especializados, aviones Cisterna y Ilyushin-78 que se encargan de hacer el reabastecimiento. Que luego los MiG-31B se modernizarían a la versión MiG-31BM y los MiG-31 originales también se modernizarían, pero debido a la estructura misma del diseño, los MiG-31 originales no pudieron integrar una sonda para repostaje en vuelo, mientras que los nuevos MiG-31B sí. Eso sí, mucho menos conocidas son las versiones MiG-31D y MiG-31 Ishin, que ni en el mejor de los casos sumarían más de 20 aeronaves, pero que son muy peculiares debido a que fueron diseñados para operaciones aire-espacio. Exacto, su misión es poner en órbita pequeños satélites de baja órbita y lanzar misiles antisatélite fuera de la atmósfera, respectivamente. Eso sí, a partir de la década del 2000, Rostislav fue cediendo el mando, fundamentalmente. He estado viendo un poco su historia y veo que tuvo un hijo que trabajaba en su misma empresa y que ya era ingeniero, pero que murió en los 90. Tiene toda la pinta de ser algún asunto de un accidente de tráfico, en fin, algo natural, podríamos decir. Además de eso, lo cierto es que Rostislav fallecería en el año 2014, pero una década antes ya había dejado el grueso de sus funciones dentro de la oficina de diseño. Es decir, que había empezado una era dentro del buró de Mikoyan Gurevich. Y unas manos jóvenes lograrían sacar la enésima y última variante del MiG-31, la versión K de Kinzhal. Exacto, el temible misil hipersónico de ataque a tierra ruso. Y solo una bestia del tamaño de un autobús como este MiG-31 podía llevarlo. Que por cierto, una curiosidad es que el MiG-31 es tan enorme que puedes caminar erguido debajo de sus alas. Esto lo ha comentado gente que ha estado debajo de sus alas, cosa que como sabréis con un avión normal te pegarías golpes con los anclajes o con lo que hay. Ahora bien, para poder lanzar el Kinzhal, los MiG-31K han sufrido profundos cambios en su aviónica y en sus puntos de anclaje, pero a cambio de eso, esta aeronave puede lanzar un misil cuasi balístico hipersónico desde el aire, lo que hace imposible de frenar y predecir un ataque con esta máquina. Y esta es la historia del MiG-31. Quizás algunos os preguntéis por qué nunca se llegó a exportar realmente.
Y la realidad es que es un avión demasiado especializado en un ambiente geográfico y en un tipo de blancos que solo merecen la pena para países enormes, ricos y con riesgos de guerra de alta intensidad. Proposiciones que solo cumplen China, India o Brasil fuera del bloque occidental. Y ojo, que es que además es un aparato que consume mucho combustible y que no tiene ninguna capacidad de atacar a tierra. Así que en realidad era predecible, demasiado caro y demasiado especializado para unas necesidades que casi solo tiene Rusia. Ahora bien, ¿qué creéis? ¿Que la serie había acabado aquí? No os preocupéis, en el siguiente episodio hablaremos del MiG-31 en combate, porque es de los primeros que tiene combate colaborativo y tiene una serie de tácticas muy interesantes y muy distintas al del grueso de las aeronaves, como es natural. Todo eso lo veremos en el próximo episodio. Os invito a echarle un vistazo a la lista de reproducción que os he dejado, que es genial. Os invito a apoyarme en Patreon, donde tendréis acceso a todos los vídeos del canal por adelantado. Y ya hay más de 10 vídeos, puede que haya hasta 20 ahora mismo. En todo caso, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os dejo todos los enlaces abajo y os doy mil gracias por seguir esta serie. Y os invito a quedaros para el próximo episodio. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.